Good morning. Please join us in singing these songs as we worship our God this morning. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you never known. But then things change.
Bienvenidos y buenos días nuevamente a nuestro servicio de este domingo. Para la lectura de la palabra de Dios vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11, y leeremos los versículos del 1 al 4. Good morning and welcome to our virtual service. And for the reading of God's Word, we're going to be reading on the Gospel of Luke, chapter 11, verses 1 through 4. En la palabra de Dios dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Dios bendiga su palabra que ha sido leída. La semana pasada iniciamos esta serie titulada A Solas con Dios. Last week, we began this series titled Alone with God. Cuando uno de sus discípulos se acercó al Señor para pedirle que los enseñara a orar. When one of the disciples approached the Lord and asked him to teach them to pray. Este fue un pedido muy interesante. This was a very interesting request. No es que los judíos no practicaran la oración. It's not that the Jews did not practice prayer. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento In fact, we find in the Old Testament de cómo la práctica de la oración era algo muy importante en sus vidas. how the practice of prayer was a very important part of their lives. Por ejemplo, leemos en el Salmo 55, 17, In Psalm 55:17, cómo los judíos practicaban la oración por lo menos 3 veces durante el día. Dice así el Salmo 55, 17. Al anochecer, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Encontramos a Daniel que practicaba la oración también we also see Daniel, who also practiced prayer, y lo hacía 3 veces al día. and he would do it 3 times a day. En Daniel 6:10 dice que con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también a los discípulos yendo a orar. We also find in the New Testament the disciples going to pray. En Hechos 3, versículo 1, dice que el apóstol Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, esto es, a la hora novena o a las 3 de la tarde. ¿Cuál era el problema entonces con la oración? So, what was the problem then with prayer? ¿Por qué el pedido de este discípulo al Señor, enséñanos a orar? Why is it that this disciple made a request to the Lord to teach them to pray? Es interesante porque el escritor William Barclay escribe lo siguiente: William Barclay writes the following. Para los judíos, la práctica de la oración no era algo ajeno. For the Jews, the practice of prayer was not something alien or strange. El problema era que se había convertido en un rito religioso en sus vidas. The problem was that it had become a religious act. Algunos se habían aprendido oraciones de memoria, Some had memorized prayers las cuales simplemente repetían de manera mecánica, and would simply repeat them in a mechanical way, no con el corazón, sino con la mente.
not from the heart, but only from the mind. Se dice que habían juntado varios pasajes. It is said that they had put together different passages. Por ejemplo, Deuteronomio 6 del versículo 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Los habían juntado y habían formado 18 oraciones, las cuales memorizaban y las repetían todos los días. Now they had put these verses together and from them formed 18 prayers in which they memorized and repeated them every day. Para muchos esto se había convertido en algo rutinario, For many, this had become a ritual, recitándolo de manera superficial e indiferente. just reciting them in a very superficial and indifferent way. Otros habían hecho de la oración no una manera de buscar a Dios, Now others had made prayer not a means of seeking God, sino una forma de impresionar a los hombres. but a way to impress mankind. Habían usado la práctica de la oración Some had used the practice of prayer para hacer una exhibición pública de su espiritualidad. to exhibit publicly their spirituality. William Barclay continúa diciendo cómo habían adoptado inclusive prácticas paganas. William continues saying how they had even adapted pagan practices, Como la que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 29. just like the one we find in 1 Kings chapter 18, verses 26 through 29. Probablemente recuerdas este incidente. You might remember this incident. El profeta Elías está confrontando a los profetas de Baal The prophet Elijah is confronting the prophets of Baal, y les ha presentado un reto and he puts a challenge before them de que los dos van a ofrecer un sacrificio cada uno a su Dios. where both sides will do an offering each to their own God. Y dice lo siguiente, comenzando en el versículo 26. Ellos, los profetas de Baal, tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiese. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho, y sucedió que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a gran voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarle. Nota, versículo 28. Ellos clamaban a gran voz y se cortaban el cuerpo con espadas y con navajas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían orando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Cuál era el problema con la oración? So what was the problem with their prayer? Que aún los judíos habían adoptado este tipo de prácticas paganas, That even the Jews had adapted this pagan practices, usando vanas palabrerías. using vain repetition. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6, versículos del 5 al 7, And that is why the Lord Jesus, in Matthew chapter 6, verses 5 through 7, condena no la práctica de la oración, he condones not the practice of prayer, pero la manera como lo estaban haciendo. Dice lo siguiente, cuando oréis, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por eso el pedido de este discípulo es muy importante. Again, that is why the petition of this disciple was very important. Señor, enséñanos a orar. Lord, teach us to pray. A propósito, quisiera preguntarte, You know, I'd like to ask you, ¿cómo estuvo tu semana de oración que pasó? how was your week, this past week of prayer? ¿Hicimos tiempo para estar a solas con Dios? Did you make time to be alone with God? Bueno, en este día quiero que nos enfoquemos en el versículo 2. Now, today I'd like us to focus on verse 2. No estaremos cubriéndolo todo, We won't be looking at all of it. solamente vamos a cubrir una parte de este versículo. We will focus on one part of the Y verse. estaremos tratando 3 áreas en este día. And we will be looking at 3 different areas. La primera le he titulado ¿Cómo orar? No qué orar. The first one is entitled, How to Pray, Not What to Pray. La segunda es ¿a quién orar? The second one is, Who to Pray to. Y la tercera, ¿cómo orar? And the third one, How to Pray. Quiero que notes que después del pedido del discípulo a nuestro Señor, Now, I want you to notice how, after the plea from the disciple, nuestro Señor no viene y le da una oración para que la memorice the Lord does not give him a prayer for him to memorize o la repita. or for him to repeat. Aunque quiero aclarar algo, Now, I want to clarify something. podemos memorizar un pasaje y repetirlo constantemente, We could memorize scripture and repeat it continually, pero esa no fue la intención del Señor. but that was not the Lord's intention. Es por eso que como cristianos no practicamos el rezar. And that is why, as Christians, we do not practice repetitive prayer. Rezar también quiere decir recitar o repetir algo escrito por alguien. We don't recite or repeat something that has been written by someone else, Por muy bonita o elocuente que esa oración sea. even if that prayer is very eloquent or beautiful. En la escritura no encontramos a ninguna persona rezando a Dios. In Scripture, we don't find anybody using repetitive prayers to God. Y debido a la respuesta del Señor Jesús a su discípulo, And seeing the Lord's response to his disciple, en la primera parte del versículo 2 dice lo siguiente, y les dijo, cuando oréis, decid. and we see that it says, and when you pray, say. Nota que él no le dice, van a repetir esto. Now take note that he doesn't say, you shall repeat this. Nunca en la escritura encontramos 2 oraciones que sean idénticas una con la otra. Nowhere in the Bible do we find 2 identical prayers. Tenemos ejemplos de hombres que oraron en diferentes ocasiones We have examples of men who prayed in different occasions, y ninguna oración es una repetición de otra. and none of their prayers is repeating someone else's. Quiero que mires este caso muy interesante. I want you to take note of this interesting case. En el libro de Nehemías In the book of Nehemiah, encontramos varias oraciones que se realizan we'll find different prayers that take place. y cada una de ellas es diferente en contenido y duración. And each one of them is different in content and length. Te voy a dar 3 citas y tú las puedes mirar con detenimiento. Now, I'm going to give you a few passages that you can later look. Pero en Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 11, Nehemiah chapter 1, verses 5 through 11. encontramos a Nehemías que está orando por la condición de su pueblo en Jerusalén. We find Nehemiah praying for the people's condition in Jerusalem. Pero en Nehemías capítulo 2, versículo 4, But now in Nehemiah chapter 2, verse 4, encontramos que Nehemías está delante de la presencia del rey.
we find Nehemiah before the king. Dice la escritura que su rostro se mira triste. And scripture tells us that Nehemiah is seen very sad. Y el rey ha notado su situación And the king notices this y le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? and asks him, why is your countenance sad? Nehemías no tenía la condición de estar triste delante del rey. There was no reason why Nehemiah should be sad before the king, Mas, sin embargo, su rostro expresa tristeza. but yet he could see it on his face. ¿Es que le ha hecho daño la comida? Was it that food made him sick? ¿O tenía que estar preocupado por ello porque él era el copero del rey? That would have to worry him because he was the cupbearer. Pero dice que le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías 2:2. And we see that in Nehemiah chapter 2, verse 2, the king asks, why are you sad? Y dice que él tuvo mucho temor. And Nehemiah feared. En el versículo 4, el rey le pregunta, ¿qué es lo que pides? And in verse 4, we see that the king asks, what is your request? Pero quiero que notes una oración de las más cortas que podamos encontrar en la escritura, en ese versículo 4. And I want you to take note of one of the shortest prayers you will see. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. And he says, then I prayed to the God of heaven. Fue una oración súper rápida. It was a very quick prayer. En un momento In a moment, puedo pensar a Nehemías decir, Señor, ayúdame. I could just imagine him saying, Lord, help me. ¿Qué le voy a decir al rey? What am I going to say to the king? Y le contó lo que le estaba pasando y lo que necesitaba. And then he tells him what his request was. Una oración muy diferente a la que encontramos en el capítulo 1. A very different prayer that we find in the chapter 1. Una oración corta, A brief prayer, al instante. instant. Pero en Nehemías capítulo 9, But now in Nehemiah chapter 9, en el tercer ejemplo que quiero darte, the third example I give to you, encuentras una oración muy larga. we find a very long prayer. Compone los versículos del 5 al 37. It goes from verse 5 through 37. Es una oración que Nehemías hace de intercesión, It is an intercessory prayer una oración que él hace pidiendo perdón a Dios, where he is asking for forgiveness, una oración que él hace por su pueblo. a prayer that he's making for his people. Puedes ver 3 ejemplos de oraciones, So we see 3 different examples, ninguna parecida a la otra, and they all look different ni en contenido in content ni en duración. and in length. Por eso cuando el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, And again, that is why when the disciple asked, Lord, teach us to pray, el Señor no le está diciendo qué orar. the Lord is not telling him what to pray. Memorízate esto y repítelo. He's not saying, learn this, memorize it, and repeat it. No, sino que le está diciendo cómo debe de orar. But he's telling them how they are to pray. Y esto creo que es muy importante para nosotros entenderlo. And this is why it's so important for us to understand. Por otro lado, Now, on the other hand, también encontramos en este versículo 2 another thing we find in this passage, in verse 2, a quién debemos orar. whom to pray to. Quiero decirte que más que una fórmula o receta de cómo orar, And more than just a formula of how to pray, el Señor le presenta a sus discípulos un modelo what the Lord is doing is presenting them a model de cómo dirigirnos a Dios on how to address God cuando venimos delante de Él en oración. when we go before His presence in prayer. Quiero decirte que esta verdad es muy importante This is a very important truth. y quiero decir que podría ser hasta controversial para algunos, And for some, this could be very controversial. pero no podemos alterar el mensaje de la palabra de Dios. But we cannot alter or change the message of God's word. Quiero que notes que el Señor le responde al discípulo a quién le tiene que orar. I want you to take notice that Jesus tells the disciple whom they need to pray to. No le dice, ora a quien tú quieras o prefieras. He doesn't say pray to whomever you want or you prefer.
Muchos no han dado atención a esto Many have not paid attention to this, y creen que pueden orar o pedir a quien ellos quieran. and they believe they can pray and ask to whomever they please. Por ejemplo, algunos creen que pueden pedirle a María You know, some believe that they can pray to Mary para que ella vaya y le diga al hijo so that then she can go and tell the son, y el hijo venga y le pida al padre. and then the son will go before the father. No olvidemos lo que dice la Escritura. Let's not forget what Scripture says. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Es solamente a través del mediador que es Cristo It is only through our mediator, which is Christ, que podemos venir al Padre. how we can go before the Father. Otros incluso vienen y le piden a personas que ya fallecieron hace muchos años, Some will even ask people who have passed away many years con la ilusión de que los escuchen y les concedan sus peticiones. with the hope that they will be heard and they would have their requests granted. Estos ignoran que esta es una práctica que Dios rechaza y abomina en su palabra. Not realizing or ignoring that this is a practice that the Lord rejects and abhors in His Word. En Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente en el versículo 3. Exodus chapter 20, verse 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Otros creen que al igual que los pueblos que vivían alrededor de los israelitas, Now, others believed, like the peoples who lived around the Israelites, que podían venir y pedirle a cosas inanimadas, that they could come and ask to inanimate things como un árbol, like a tree, una piedra, a rock, los animales animals, o la naturaleza, or nature, ya fuera el sol, la luna, el viento. whether it was the sun, the moon, or the wind. El profeta Isaías, en el capítulo 44, versículos 14 al 19, Now, in Isaiah chapter 44, verses 14 through 19, hace una declaración muy contundente hacia el pueblo de Israel, the Lord makes a very clear declaration to the people of Israel, que nuevamente había adoptado las prácticas paganas who had adapted the pagan practices de los pueblos que vivían a su alrededor. of the peoples that lived in their surroundings. Y mira las prácticas que ellos realizaban. Take note of some of the practices they did. Dice el versículo 14, corta cedros para sí, escoge una conífera o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Toma uno y con él se calienta. Prende fuego y cose pan. Hace además un dios con D minúscula y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. Quema parte del leño en el fuego y sobre él prepara carne asada. Come y se sacia. Luego se calienta y dice, me caliento mientras contemplo el fuego. Después, lo que sobra lo transforma en la imagen tallada de un dios. Se postra ante él y lo adora
oye esto, y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. ¿Te das cuenta? Estas prácticas habían venido aún al pueblo de Israel. Now, do you notice how even these practices had come to the people of Israel? Cuando el Señor le contesta a este discípulo When the Lord answers his disciple, que ha venido y le dice, Señor, enséñanos a orar, who has come and asked, Lord, teach us to pray. no le está diciendo, memorízate y repite esto, Again, the Lord is not saying, memorize and repeat this. ni tampoco le está diciendo, ora a quien tú quieras. And he didn't tell him, pray to whomever you want. Volvamos a Lucas capítulo 11. Let's go back to Luke chapter 11. Dice el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. And it says, and he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Quiero que si tienes algo en que marcar, marques esta parte porque es muy importante. I encourage you to highlight this part. Padre nuestro. Our Father. Esta frase es fundamental cuando viene a la oración, This is a fundamental point when it comes to prayer. pues esto define primeramente nuestra relación que tenemos delante de Dios. Because this defines our relationship that we have before the Father. Vuelvo a recordar para muchos que me están viendo You know, I want to remind those that are viewing que esto pudiera ser motivo de molestia that this could be a motive for annoyance e inclusive de controversia para algunos. or controversy for some. Pero la palabra de Dios es clara But God's word is very clear cuando hace una distinción entre los hijos de Dios y los que no lo son. when it makes a distinction between the children of God and those that are not. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento I want to tell you that in the Old Testament, no existía un concepto de ver a Dios como un padre personal. there was no concept of seeing God as a personal father. Es cierto que se veía a Dios como el padre de la nación de Israel, And yes, it's true that that God was seen as the father of the nation of Israel, pero no en una forma íntima o personal, but not in an intimate or personal way, sino más bien en un sentido nacionalista. but more in a nationalist manner. Es en el Nuevo Testamento Now, it's in the New Testament donde vemos un cambio. where we see a change, Y ahora el hombre puede llegar a convertirse en hijo de Dios where man can now become a child of God y llamarle padre. and call him father. Quiero que veamos algunos pasajes que nos ayuden a aclarar este tema. And I'd like for us to look at a few passages that would help to clarify this point. El primero lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. We find the first one in John chapter 1, verse 12. Juan dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Nota que este versículo nos dice que antes no se era hijo de Dios. Take note how this verse lets us know that before we were not children of God, Pero que se llega a ser hijo de Dios cuando se cree en el nombre del Señor Jesucristo. but you can become a child of God when you believe A todos los que lo han recibido. to all who have received him. Te estarás preguntando, y si no soy hijo, entonces ¿qué soy? Now you might be asking, if I'm not a child of God, then what am I? Bueno, la Escritura dice que somos criaturas de Dios. Scripture says that we are all creation. En Romanos 8, 14 y 15, Now in Romans chapter 8, verses 14 and 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Este versículo nos dice que hemos venido a ser adoptados como hijos de Dios.
Now, this verse lets us know that we have been adopted to be children of God. Y como hijos de Dios, ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. And as children of God, we are now led by the Spirit of God. Nuevamente, antes no éramos hijos de Dios. Now, again, beforehand, we were not children of God. Es más, la Escritura dice que éramos hijos de ira. In fact, Scripture says that we were children of wrath. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, Now, in Galatians chapter 4, verses 4 through 7, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Versículo 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Nuevamente, la Escritura es clara again, Scripture is very clear. y hace una separación entre los que son hijos de Dios y los que no son sus hijos. And it distinguishes between those that are children of God and those that are not. Por último, en Primera de Juan 3:1, And lastly, in 1 John dice el 3:1, apóstol, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor Jesús le dice al discípulo que le ha pedido, enséñanos a orar. now the Lord Jesus answers his disciple that had asked him to teach him to pray. Cuando te dirijas en oración, When you address yourself in prayer, debes decir, Padre nuestro. you must say, Our Father. La pregunta que surge en este momento es, Now the question at hand is, ¿escucha Dios la oración de todo el mundo? does God hear the prayers of everyone? Creo que antes deberíamos de preguntarnos lo siguiente, But before that question, we should ask this: ¿es Dios mi Padre? is God my Father? Porque si no soy su hijo, Because if I'm not his child, ¿qué derecho tengo de venir delante de alguien que no me reconoce como su hijo? what right do I have to go before someone that does not see me as their child? Imagínate que vas por la calle junto a tu familia So imagine you are walking down the street with your family, y de pronto aparece un niño con una lista de peticiones and all of a sudden you see a child before you with a list of requests. y viene y te las dice todas. And he comes and he gives them all to you. Y tú te preguntas, And you might ask yourself, ¿por qué viene a pedirme a mí si yo no soy su papá? why is he asking me if I'm not his father? ¿No te parece lógico hacerse esta pregunta? Isn't it logical to make yourself that question? ¿Es Dios tu Padre? Is God your father? Si hemos sido adoptados como hijos de Dios, Now, we've been adopted as children of God. si hemos creído en nuestro corazón, If we have believed in our hearts, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, if we have repented of our sins, si hemos hecho al Señor Jesucristo el Señor de nuestras vidas, if we have made Jesus the Lord of our lives, no yo, pero la palabra de Dios not I, but God's word, nos dice que Él nos ha dado la bendición de llegar a ser sus hijos. God's word tells us that we have received the blessing of becoming children of God. Quiero que pienses en esta tremenda verdad, I want you to think on this truth, porque si hemos sido adoptados como hijos de Dios, because if we have been adopted as children of God, eso cambia todo. that changes everything. Ahora podemos venir en cualquier momento, Now, we can go at any time, a cualquier hora, any hour, y presentarnos delante de Él. and present ourselves before the Father. Podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. We can go before Him, before God as our Father. Y quiero decirte que esto trae muchas implicaciones. And let me tell you that this brings on a lot of implications. Podemos acercarnos a Él sin temor. We can go before Him without fear. Quiero que pienses, un hijo no corre a los brazos de su padre.
Now, think about this. A child does not run to his father's arms pensando que lo va a lastimar o le va a causar algún mal. thinking that his father will hurt him. Dios no va a hacer eso con sus hijos. God will not do that with his children. Ciertamente Dios disciplina a sus hijos Now, yes, God does discipline his y children, eso lo tocaremos en otra ocasión. and we might touch that on another occasion. Pero cuando venimos a Dios como nuestro Padre, But when we come to God as our Father, podemos venir a Él sin temor. we can go before him without fear. Cuando venimos a Dios como nuestro Padre en oración, When we go before God as our Father in prayer, podemos estar seguros que Él nos va a proteger we can be assured that he will protect us ante cualquier cosa que nuestro enemigo quisiera hacernos. when the enemy wants to do something against us. No solamente eso, pero cuando entendemos que tenemos un Padre Now, when we understand that we have a Father que habita en los cielos that abides in the heavens, y que aunque otros nos rechacen and although others may reject us o nos den la espalda, or turn their back on us, Él nunca nos desamparará. he will never forsake us. El saber que los recursos que tenemos Now, to know that the resources that we have, a nuestro alcance son ilimitados. knowing that we have unlimited resources at our disposal, Debido a que Indispensable. Dios es nuestro Padre, because God is our Father, debe llenarnos de gran gozo y esperanza. that should fill us with great joy and hope. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Look at what Ephesians 1:3 says. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué hermosa verdad, What a beautiful truth. qué hermosa promesa, What a beautiful promise. que debido a que Dios es nuestro Padre, That because God is our Father, hemos sido bendecidos we have been blessed mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. greater than we can imagine. Ya hemos visto dos verdades en este versículo 2. Now, we have seen two truths in this verse. La primera es cómo orar, no qué orar. The first one is how to pray, not what to pray. Y la segunda, a quién orar. And the second one is to whom we pray. Pero en este versículo 2 quiero que miremos una última. I'd like for us to look at verse 2, one more point. Y le he titulado muy similar a la primera. Pero esta es cómo orar. And it is titled How to Pray. Aunque la oración que nuestro Señor ha dejado aquí como modelo Now, the prayer that our Lord Jesus left as a model tiene varios elementos que estaremos mirando en las próximas semanas. has a few different elements that we will be looking at in the coming weeks. Entre ellos súplica, One will be the pleading, petición, intercesión. petition, intercession. Quiero que notes lo primero que el Señor quiere que tomemos en cuenta. Now, I want you to notice the first thing that our Lord Jesus wants us to pay attention to. Y lo primero que nos dice es cuando oramos a Dios como nuestro Padre. The first thing he says that when we pray to our Father, Dice, santificado sea tu nombre. he says, hallowed be your name. Lo primero que Cristo dice es que santifiquemos su nombre. So the first thing he says that we are to sanctify his name. La palabra santificar la entendemos que es separar o apartar. Now we understand that the word sanctify means to separate or to Pero- set aside. Tal vez tú estás preguntándote, pero Dios ya es santo. You might be saying, well, God is already holy. Y no solamente eso, la Escritura dice que Él es 3 veces santo. Not only that, but God's word says that he is holy, holy, holy. Pero aquí nos está diciendo el Señor que santifiquemos su nombre. But here it is saying that we are to say, hallowed be your name. ¿Qué quiere decir eso, que santifiquemos su nombre? So what does that mean?
Hermano, es reconocer delante de quién estamos. It is to recognize who we are in front of. Algunos dirán, ¿acaso no es Dios nuestro Padre? Now, some might say, well, isn't God our Father? ¿No podemos presentarnos delante de Él como si fuéramos grandes camaradas? Can't we go and present ourselves before Him as if we were great pals? Quiero decirte que hagamos una pausa, un momento. Let's make a pause there. Let's take a moment. Es reconocer delante de quién estamos. It is to recognize who we are before. Estamos delante del Creador del universo, We are before the Creator of the universe, del Todopoderoso, Almighty God, el que es santo, santo, santo. He who is holy, holy, holy. Siendo yo un simple, insignificante mortal. And here I, being an insignificant mortal being. De hecho, en mis notas puse un insignificante gusano. In my notes, I actually had put an insignificant worm, insect, Pero no quiero ofender a alguno. así but I que don't want to offend anybody. no lo voy a decir. I'm not going to say it. Siendo un insignificante mortal, Being an insignificant mortal, estar delante de la presencia del Todopoderoso, being in front of the presence of the Almighty, debería de llevarnos, no sé, a temblar, this should move us to tremble, como lo hizo Isaías cuando tuvo la visión del Señor sentado en su trono. just like Isaiah when he had the vision of God seated at his throne. Y como lo vemos en muchos otros individuos que tuvieron un encuentro con el Señor Santo, Santo, Santo. And just as we see in many other individuals when they were before holy, holy God. El reconocer que estamos dirigiéndonos al Dios creador del universo. Recognizing that we're addressing the creator of the universe. Es dirigirnos a Él con reverencia y respeto. It's to approach him with reverence and respect. Dice el Señor, santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. El Salmo 5:11 Psalm 5:11. dice lo siguiente cuando viene al nombre de Dios. Se alegrarán todos los que confían en ti. Para siempre gritarán de júbilo, pues tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijarán en ti. Proverbios 18:10 nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. El justo correrá a ella y estará a salvo. Bueno, cuando pensamos en el nombre de Dios, When we think of the name of God, cuando Moisés estaba delante del Señor when Moses was before God, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? and he asked, "What is your name? ¿Cuál es tu nombre para que pueda decírselo a tu pueblo cuando ellos me pregunten? What is your name that I can tell your people when they ask me?" Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. The Lord answered, "I am who I am." Esa será la manera como me reconocerán. That is how they will recognize me. ¿Qué hay detrás del nombre? What is behind the name? El judío entendía que detrás del nombre representaba el carácter, Jews knew that what is behind the name represented the character. representaba la esencia de la persona. It represented the essence of the person. Bueno, cuando pensamos en el nombre de Dios, When we think of the name of God, lo que envuelve el nombre de Dios, what it entails, lo que envuelve su carácter, his character, lo que envuelve en sus atributos, his attributes, lo que envuelve su esencia, his essence, nuevamente debería de llevarnos a venir delante de Él con temor, con respeto, con reverencia. again, this should cause us to tremble, to be before him with reverence and respect. El Salmo 96:8 Now, dice lo Psalm siguiente: 96:8 says, Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Santificar el nombre de Dios to sanctify the name of God es alabarlo y glorificarlo en todo momento.
It's to worship and glorify his name, praise his name at all times. Qué manera de comenzar nuestra oración, What a way to begin our prayers, dirigiéndonos a Dios como nuestro Padre, addressing God as our Father, santificando su nombre, saying, Hallowed be your name, sabiendo que fuimos adoptados en su familia knowing that we've been adopted into his family por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. because of the sacrifice of our Lord Jesus on the cross, El saber que Él abrió ese velo para nosotros knowing that he tore that veil for us, y que ya no necesitamos un mediador humano, and knowing that we no longer need a human mediator. ya no necesitamos los sacerdotes que había en el Antiguo Testamento, We no longer need the Old Testament priests ya no necesitamos traer sacrificios de animales or to bring animal sacrifices para venir y presentarnos delante del Señor. to be able to present ourselves before the Lord. Ahora podemos venir delante de Él Now we can go before him sin temor, without fear, en plena certidumbre with complete assurance de que su oído está atento a las oraciones de sus hijos. that he is attentive to his children's prayers. Hemos aprendido que debemos santificar su nombre, We have learned that we are to sanctify his name, proclamar su gloria y su grandeza. to proclaim his glory and his greatness. Quiero dejarte con este último pasaje. I'd like to leave this last passage for you, Se encuentra en el Salmo 34:3. and it is Psalm 34:3. Es una invitación del salmista It is an invitation from the psalmist, y creo que es una invitación para cada uno de nosotros. and I think it's an invitation for each one of us as well. Si tienes tu Biblia, puedes leerlo ahí conmigo. Y dice así: Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esta semana que comenzamos, Now, this coming week, tenemos una nueva oportunidad we have a new opportunity para apartar cada día de la semana. to set aside every day of the week. No sé cuál sea la mejor para ti. Now, I don't know what's the best time for you. Pudiera ser en la mañana, Could be in the morning, pudiera ser al mediodía, maybe midday, pudiera ser al atardecer, or in the evening, pudiera ser durante todo el día, or maybe throughout the whole day, para estar a solas con Dios, to be alone with God, para proclamar su grandeza, to proclaim his greatness, para exaltar su gloria. to exalt his glory. Si Dios lo permite, en las próximas semanas Lord willing, in the next weeks, continuaremos con este modelo que el Señor dejó para nosotros we will continue looking at this model that the Lord left for us y cómo poder deleitarnos and how we can delight en estar a solas con Dios. being alone with God. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder dirigirnos a ti. Gracias porque a través de la oración nos has permitido y nos has dado un medio para poder venir delante de tu presencia sin temor, confiados en la promesa que encontramos en tu palabra, de que tu oído está atento a la oración de tus hijos. Señor, yo te quiero pedir, si hay alguna persona en este momento que pensaba que tú eras su padre, pero que ha entendido que aún no ha recibido ese privilegio, pues aún no ha creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, aún no se ha arrepentido de sus pecados y aún no te ha confesado ni con su boca ni en su corazón, que ahí donde se encuentre lo haga, que ahí donde se encuentre venga, Señor, en arrepentimiento y te reconozca como el Señor de su vida.
Tu palabra nos dice que tú, Señor, desde ese momento, tú nos reconoces y reconoces a esa persona como tu hijo, tu hija. Y si ya somos tus hijos, Señor, te damos gracias por este precioso privilegio. Padre, santificado sea tu nombre, por quien tú eres, por lo que tú eres. Gracias, Dios, por tener misericordia de nosotros. Y Padre, que para ti sea siempre toda la honra, toda la gloria y todo el honor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.